Miró al juez y sonrió. No una sonrisa nerviosa, no la sonrisa de quien intenta disimular el miedo. Era la sonrisa de quien cree que está en una posición de poder, de quien mira al tribunal entero y piensa: ninguno de ustedes tiene lo que necesita para retenerme aquí. El juez se dio cuenta y dijo, con el tono de quien ya ha visto ese tipo de actuación antes: no sé por qué estás sonriendo. La respuesta llegó sin dudar: porque puedo. El juez hizo una pausa, luego dijo: Mr. Rhodes, you're smiling. I don't know why you're smiling. Because I can. Well, Because I can. It's not a crime to smell. it's not a crime to Continue smile. what you were saying. Y él respondió, todavía con la misma sonrisa en el rostro: I didn't say you were committing a Okay crime. then. I'm saying you're Continue not what you were helping saying. yourself. Continue what you were saying. I'm I'm allowed to deaf. smell. I would suggest you do what helps Okay. you, not what hurts you. Okay. Su nombre era Bryce Rhodes, rapero, de poco más de 20 años, habitante de Louisville, Kentucky. Y en ese tribunal estaba absolutamente convencido de una cosa: iba a salir de ahí caminando por sus propios pies, porque no había cámaras, no había suficientes evidencias físicas. Y las personas que habían estado presentes la noche en que todo ocurrió, las personas que lo habían visto todo, estaban en silencio. Él lo había garantizado. Lo que Bryce no sabía era que el silencio tiene fecha de caducidad, y que el hombre que estaba a punto de destruirlo todo no era un investigador, no era un perito, no era alguien a quien la fiscalía hubiera presionado durante años. Era su amigo más cercano. Era Antoine Carter, alguien que había estado al lado de Bryce esa noche, que lo había visto todo, que lo había cargado dentro de sí por años, y que había llegado a un punto en que simplemente ya no podía más. Pero antes de llegar ahí, necesito contarte quiénes eran las dos personas que Bryce Rhodes dejó atrás. Porque esta historia no empieza con él, empieza con dos hermanos. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es tu nombre y desde qué ciudad estás viendo? Siempre me da curiosidad saber de dónde viene toda esta gente. Ahora vamos al principio de todo. Maurice y Larry eran hermanos. Adolescentes. Crecieron juntos en Louisville, Kentucky, una ciudad que la mayoría del mundo conoce por el Kentucky Derby y el Bourbon, pero que tiene dentro de ella barrios donde la realidad es otra. Barrios donde las oportunidades llegan demasiado tarde y los problemas llegan demasiado temprano. Donde crecer significa aprender a navegar en un ambiente que no fue construido para facilitarle la vida a nadie. Los dos habían crecido en ese ambiente con su mamá. Ella era el centro de la familia, el tipo de mujer que sostiene todo con sus propias manos cuando hace falta, que trabaja, que aparece, que está ahí. Maurice y Larry lo sabían. Y sabían, de la manera en que los hijos saben sin necesidad de que se diga en voz alta, que necesitaban ser cuidadosos, con las personas que elegían tener cerca, con los lugares que frecuentaban, con las noches que aceptaban pasar con quien. Amigos que los conocían describieron a Maurice como el más extrovertido de los dos. Animado, comunicativo, del tipo que entraba a un lugar y en pocos minutos ya estaba en el centro de alguna conversación, haciendo reír a alguien. Tenía una confianza natural que a veces lo hacía subestimar situaciones que parecían controladas. Larry era diferente, más callado, más observador. Se quedaba atrás, evaluando antes de lanzarse. Pero cuando importaba, cuando alguien de la familia necesitaba, cuando Maurice necesitaba a Larry, estaba ahí, siempre. Ese era el tipo de hermano que era. Los dos tenían esa complicidad que solo se construye cuando compartes todo desde chico, un idioma propio, una lealtad que no necesita prometerse porque simplemente es lo que existe. Conocían a Bryce Rhodes del barrio. No eran amigos íntimos. Era del tipo de relación que se construye cuando vives en el mismo lugar, frecuentas los mismos espacios. Bryce era mayor. Tenía una reputación local no por lo bueno, sino del tipo de reputación que hace que las personas se comporten de cierta manera en presencia de alguien. Era rapero. Tenía un grupo a su alrededor. El aura de quien había llegado a algún lado, aunque ese lugar fuera difícil de definir. Para Maurice y Larry, ir a ese departamento esa noche no había parecido diferente a cualquier otra noche. No había señal de alarma, no había razón concreta para desconfiar. Era una reunión, era gente conocida.
Era el tipo de cosa que pasa cuando tienes 16, 17 años y crees que sabes cómo funciona el mundo a tu alrededor, pero no sabían, y no regresaron a casa. Para entender lo que pasó, hay que entender quién era Bryce Rhodes más allá de la superficie, no el rapero, no el cuate del barrio que todos conocían, el hombre por dentro. Bryce había construido alrededor de sí una identidad basada en el control, en el respeto, o más bien, en el miedo que confundía con respeto. Era del tipo que no toleraba ser contrariado, que interpretaba cualquier gesto de independencia como una amenaza a su autoridad. Los que estaban más cerca de él sabían que había un límite, una línea que nadie debía cruzar, y que Bryce era quien definía dónde estaba esa línea, sin avisar, sin negociación. Antoine Carter conocía ese lado de Bryce mejor que nadie. Los dos se habían vuelto cercanos con el tiempo, el tipo de cercanía que ocurre entre personas que conviven mucho, que comparten noches, situaciones, secretos. Carter sabía cómo pensaba Bryce, sabía qué lo calmaba y qué lo encendía. Y sabía, mejor que cualquier persona en esa ciudad, que cuando Bryce Rhodes decidía que alguien había cruzado una línea, no daba marcha atrás. Lo que Carter no sabía, lo que nadie que entró a ese departamento esa noche sabía, era hasta dónde estaba dispuesto a llegar Bryce. Era de noche cuando Maurice y Larry llegaron al departamento. Había otras personas ahí, un grupo, el tipo de reunión informal que ocurre sin planeación en cualquier barrio, en cualquier ciudad. Alcohol, humo, plática, nada que pareciera diferente a cualquier otra noche. Y entonces algo cambió. Según la declaración de Antoine Carter, empezó una discusión, no entre Maurice y Bryce, entre Larry y otra persona del grupo, un hombre llamado Corey, una discusión del tipo que ocurre entre personas que han tomado, que están en un espacio cerrado, que cargan tensiones que no necesitan mucho para salir a flote. Maurice, intentando intervenir, agarró un cuchillo. No para atacar, sino de la manera en que alguien agarra un cuchillo cuando quiere dejar claro que las cosas no van a llegar lejos. Bryce le quitó el cuchillo a Maurice, sin esfuerzo, y entonces dijo que lo iba a violar, una palabra del dialecto callejero que significa castigo, que significa que alguien va a pagar por algo. Maurice no lo tomó en serio. Según Carter, Maurice creyó que iba a recibir un puñetazo en el pecho, algo rápido, simbólico, el tipo de cosa que pasa cuando un big homie, una figura de autoridad en el grupo, decide mostrar quién manda. Estaba equivocado. Lo que ocurrió a continuación fue la escalada más perturbadora que Antoine Carter describiría, años después, desde el estrado de un tribunal lleno. Bryce ordenó que los dos hermanos fueran llevados al baño. Separados del resto del grupo, la sala se quedó solo con los adultos. Y entonces Bryce Rhodes hizo algo que Carter dijo nunca haber podido borrar de su cabeza, sin importar cuántas noches lo intentara. Convocó una votación sobre si Maurice y Larry debían vivir o morir. ¿Quién cree que deben morir? Carter escuchó la pregunta. Se quedó en silencio por un momento que debió parecer interminable, y entonces dijo no. Dijo que no votaba en eso, que no quería parte de eso. Bryce lo miró, y la votación continuó sin él. Lo que pasó después de que la votación terminara fue descrito por Carter en el tribunal con una precisión que dejó la sala en silencio absoluto. No el silencio de quien espera la siguiente frase, el silencio de quien escuchó algo que no puede deshacerse. Maurice fue sacado del baño primero, les ataron las manos por detrás, le pusieron una tela sobre la cabeza, le pusieron un calcetín en la boca. Carter describió lo que vino después con la voz de quien está revisitando un lugar donde nunca habría querido estar. Empezó a golpearle el pecho con el puño. 3, 4 veces. Y entonces Tyran le pasó el cuchillo. Maurice estaba de rodillas, con las manos atadas, con la boca tapada, sin poder gritar, intentando hacer ruido con lo que tenía y no tenía casi nada. Bryce apuñaló a Maurice en el torso, en el estómago, en el pecho. Carter no podía decir cuántas veces. Dijo que dejó de contar. Dijo que no paró porque ya no hubiera nada más que contar. Paró porque ya no podía seguir mirando. Sábanas habían sido colocadas en el suelo antes. Para la sangre, cuando Maurice dejó de moverse, Larry fue traído del baño. Larry no sabía lo que le había pasado a su hermano.
No había escuchado nada, el calcetín en la boca de Maurice lo había garantizado. Pero había sangre en el suelo cerca de donde lo pusieron, y Larry lo sintió. Empezó a intentar soltarse, a patear, a forcejear con las manos atadas por detrás. Su hermano ya no estaba ahí para responder. Carter dijo que Bryce apuñaló a Larry hasta que dejó de moverse. Luego le pasó el cuchillo a Carter y dijo, con la calma de quien acaba de tomar una decisión administrativa: ahora todos están en esto junto conmigo. Carter apuñaló el cuerpo de Larry 3 veces. Lo dijo en el tribunal, mirando al fiscal, sin desviar la vista, sin intentar minimizarlo, sin buscar ninguna excusa más allá de la única que existía. Si no lo hacía, sería el siguiente. Los cuerpos fueron colocados en contenedores de plástico. Bryce dio órdenes de llevarlos a una casa abandonada y quemarlos. Los cuerpos de Maurice y Larry fueron encontrados días después, carbonizados, irreconocibles, sin una escena del crimen clara, sin evidencias físicas obvias, sin nadie hablando. Era casi el crimen perfecto. La investigación comenzó con los cuerpos, con la identificación que tardó días porque lo que quedó de Maurice y Larry después del incendio en la casa abandonada no era mucho, con las familias que fueron notificadas y que no podían entender qué le había pasado a 2 hijos que habían salido una noche común y nunca regresaron. La mamá de Maurice y Larry se enteró de la manera en que las mamás se enteran en estas situaciones de repente, con unos golpes en la puerta, con palabras que no tienen sentido inmediato y que solo empiezan a tenerlo horas después, cuando el shock va cediendo lugar a algo mucho peor. Ella había esperado, había intentado marcar, había pasado horas en ese estado particular de quien sabe que algo está mal pero todavía no sabe qué tan grande es lo malo. Cuando supo qué tan grande era, no había preparación posible para eso. Ese tipo de dolor, el que una mamá carga cuando pierde a un hijo, multiplicado por 2, multiplicado por la manera en que ocurrió, no puede describirse desde afuera. Solo quien ha estado en ese barco puede nombrarlo. Ella lo cargó durante todos los años en que el caso quedó sin respuesta completa, sin nadie sentado en un banquillo respondiendo por lo que había hecho. El nombre de Bryce Rhodes apareció pronto en la investigación, pero aparecer no es lo mismo que probar, y lo que los investigadores encontraron cuando fueron tras las evidencias era exactamente lo que Bryce había calculado: silencio. Una pared de silencio construida con cuidado, ladrillo por ladrillo, garantía por garantía. Las personas que habían estado en ese departamento no hablaban. Tenían motivos para no hablar, algunas porque tenían miedo, otras porque cargaban culpa propia, otras porque habían recibido un aviso suficientemente claro sobre lo que le pasaba a quien decidía abrir la boca. Bryce lo había garantizado. Había distribuido el cuchillo a propósito, no porque necesitara ayuda para hacer lo que había hecho, sino porque quería que todos en la sala cargaran una parte de la culpa. Quería que el silencio fuera la única salida racional para cada uno que había estado presente. Era una estrategia, fría, calculada, y había funcionado por años. El juicio comenzó después de años, y Bryce Rhodes llegó al tribunal con la misma postura con que había salido de esa noche, convencido de que había controlado todo suficientemente bien para que nada pudiera derribarlo. Sin cámaras que grabaran el interior del departamento, sin armas encontradas, sin evidencias físicas que conectaran directamente a Bryce con el crimen de una forma que un abogado no pudiera cuestionar. El caso de la acusación dependía de lo que las personas que habían estado presentes esa noche estaban dispuestas a decir, y Bryce había apostado todo su futuro a la convicción de que no estaban dispuestas a decir nada. Esa apuesta había funcionado por años, y eso había alimentado en él una confianza que, dentro del tribunal, se convirtió en espectáculo. Sonreía durante las sesiones, movía la cabeza en negación cuando se leían los cargos, con la expresión de quien está escuchando algo absurdo. Cuando las familias de las víctimas estaban presentes en la sala, no demostraba nada, ninguna vergüenza, ninguna vacilación, ningún gesto que reconociera que al otro lado de ese pasillo había mamás y familiares que habían enterrado ataúdes cerrados porque lo que quedó de los cuerpos de Maurice y Larry no permitía velorio abierto. En más de una ocasión,
Los oficiales del tribunal tuvieron que intervenir por su comportamiento. Interrumpía. Hacía comentarios. Discutía con el juez con la soltura de quien no cree que las consecuencias aplican para él. «Tienes mucho en juego en este caso», dijo el juez una vez. «Mi trabajo es mi trabajo», respondió Bryce. «El tuyo es el tuyo». Era la respuesta de alguien que había decidido que el tribunal era solo un ambiente más donde la actuación correcta podía cambiar el resultado, que el juez era solo una persona más a intimidar o ignorar, que el sistema entero era algo que personas como él siempre habían navegado y seguirían navegando. Lo que no había calculado era Antoine Carter. Carter había cargado aquello por años, no de forma tranquila. No existe forma tranquila de cargar lo que él cargaba. Dormía mal. Había momentos en que el recuerdo llegaba sin avisar, en medio del día, y necesitaba detenerse hasta que pasara. Se había alejado de personas, se había quedado callado cuando no quería estarlo. El miedo era real. Bryce había dejado claro qué le pasaba a quien hablara, y Carter había estado en ese departamento. Había visto de qué era capaz Bryce cuando decidía que alguien necesitaba ser silenciado. Hablar significaba poner su propia vida en riesgo. Hablar significaba admitir que él también había estado ahí, que también había sostenido el cuchillo, que también había hecho algo que no tenía manera de deshacer. Pero había una cosa que Carter no podía dejar de pensar. Una cosa pequeña, concreta, que regresaba siempre que intentaba encontrar la manera de seguir adelante sin hacer nada. Maurice había pedido que lo soltaran. Había mirado a las personas en la sala y pedido con las palabras de alguien que todavía cree que puede haber un momento de reconsideración, que alguien en la sala va a reaccionar, que lo peor todavía puede evitarse. Había llamado a Bryce, hermano mayor. Había pedido que lo dejaran irse. Nadie había hecho nada. Carter había dicho no en la votación, y eso no había cambiado absolutamente nada. Esa era la parte que no se iba. Decir no y ver lo que pasó de todas formas. Cargar el no como si fuera inocencia cuando claramente no lo era. En diciembre de 2023, Antoine Carter subió al estrado de los testigos en el tribunal de Louisville. Había acordado testificar. Había hablado con los fiscales. Había decidido, después de años, que el peso de saber y quedarse callado se había vuelto mayor que el peso de hablar. Bryce Rhodes lo vio entrar a la sala. Los dos se miraron por un momento. Carter no desvió la vista primero. El testimonio de Carter duró horas y fue escuchado en silencio. Describió la noche de principio a fin, la discusión, el cuchillo, la votación, el baño, las sábanas en el suelo. Cada detalle salió con la claridad de quien ha revisitado ese recuerdo miles de veces, no por elección, sino porque no pedía permiso para regresar. El fiscal fue conduciendo con cuidado, dejando hablar a Carter a su ritmo. ¿Hubo un momento en que los muchachos fueron separados del grupo?, preguntó el fiscal. Sí, respondió Carter. Pusimos a los dos en el baño, y entonces hicimos una votación. ¿Una votación sobre qué? Carter hizo una pausa. Luego dijo, sobre si debían morir o no. La sala no hizo ningún ruido. ¿Quién estaba convocando esa votación? Bryce. ¿Y cuál fue tu voto? Dije no. Fui el único que dijo no. Pausa. Pero no sirvió de nada. Cada detalle que vino después fue recibido por la sala de la misma manera, con el silencio de quien está escuchando algo que no puede procesar completamente mientras lo escucha. La manera en que los cuerpos fueron contenidos, la manera en que el cuchillo circuló, la manera en que Bryce había garantizado que todos en la sala quedaran juntos en el crimen, convirtiendo a los testigos en participantes, garantizando que el silencio fuera la única opción de sobrevivencia para cada uno. La defensa intentó desacreditar a Carter durante el contrainterrogatorio. Señaló que él había estado ahí, que había participado, que testificaba con un acuerdo de pena reducida que tenía interés personal en el resultado. Carter no retrocedió. Respondió cada pregunta con la misma calma. Sí, había estado ahí. Sí, había apuñalado el cuerpo de Larry después de que ya estaba muerto porque Bryce le había pasado el cuchillo y dicho que todos estaban juntos en eso. No, no había recibido libertad. Había recibido la posibilidad de una pena menor a cambio de decir la verdad.
y la verdad era exactamente lo que había dicho. ¿Por qué decidiste testificar?, preguntó el fiscal, cerca del final. Carter se quedó en silencio por algunos segundos. Porque cargué esto demasiado tiempo, dijo. Podía haberme ido, podía haberme quedado libre, pero no dije nada porque no quería comprometerme, y me siento culpable por no haber hablado antes. Sé que podría haber hecho algo diferente. Quería que el resultado hubiera sido diferente. Hizo una pausa. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, nunca habría salido de casa con esa gente esa noche. La fiscalía cerró el caso. La defensa intentó desmontar lo que había sido construido, pero lo que Carter había traído a ese tribunal no era teórico, no era circunstancial, no era el tipo de evidencia que un argumento hábil puede vaciar, era un testigo ocular. Alguien que había estado ahí, que lo había visto, que había cargado por años y que había decidido finalmente decirlo todo. El jurado se retiró a deliberar. Bryce Rhodes, durante todo el tiempo en que Carter había hablado, se había quedado en el banquillo de los acusados con una expresión que fue descrita de distintas maneras por personas que estaban en la sala. Algunos dijeron que parecía enojo, otros dijeron que parecía cálculo, alguien evaluando el daño, intentando encontrar la salida. Una de las reporteras presentes dijo que hubo un momento, cuando Carter describió la votación, en que Bryce miró la mesa de enfrente y se quedó completamente inmóvil por algunos segundos, como si algo dentro hubiera dejado de funcionar. La sonrisa había desaparecido. El 18 de diciembre de 2023, el jurado regresó con el veredicto. Bryce Rhodes, culpable de homicidio, en todos los cargos relacionados con el caso. La lectura fue hecha por la representante del jurado en voz alta, jurado por jurado confirmando: sí, ese es mi veredicto. Sí, 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 cada confirmación cayendo sobre la sala como algo físico. Bryce se quedó quieto. El hombre que había discutido con el juez, que había sonreído durante semanas de juicio, que había mirado a las familias de las víctimas sin demostrar nada, se quedó quieto, sin expresión definida, sin la sonrisa, sin la actuación, como si la armadura hubiera encontrado el único golpe capaz de atravesarla. En marzo de 2024, Bryce Rhodes fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue leída por el juez con la formalidad que el rito exige, palabras que ya habían sido dichas antes, pero que en ese contexto cargaban el peso de dos vidas que terminaron en un departamento, en un baño, con las manos atadas y la boca tapada, pidiendo que las soltaran. Antoine Carter, en función de su cooperación y de su testimonio, recibió una pena de 10 años con posibilidad de progresión por buena conducta. El juez reconoció expresamente, en la sentencia, que Carter había tenido la oportunidad de quedarse en silencio y había elegido no hacerlo, que esa elección había llegado tarde, pero había llegado, y que sin ella, las familias de Maurice y Larry quizás nunca habrían recibido una respuesta. Carter dijo, al salir del tribunal: cargué esto demasiado tiempo, ya no podía más. Hay algo que esta historia deja que no se va fácil. No es solo la brutalidad de lo que les pasó a Maurice y Larry, dos hermanos que fueron a una reunión una noche común y no regresaron. No es solo la frialdad con que Bryce organizó todo aquello, la votación, el cuchillo circulando de mano en mano como si distribuir la culpa fuera lo mismo que diluirla. No es ni siquiera la sonrisa en el tribunal, la sonrisa de quien genuinamente cree que el silencio de las otras personas es una muralla permanente, que puede mantenerse indefinidamente con la combinación correcta de miedo y amenaza. Lo que queda es Antoine Carter, un hombre que dijo no en una votación sobre si dos hermanos adolescentes debían vivir o morir y que aún así se quedó en la sala, que fue al cuerpo después, porque la alternativa era estar en el lugar de los dos hermanos, que se quedó callado por años porque tenía miedo real, basado en lo que había visto de lo que Bryce era capaz de hacer, y porque sabía que hablar significaba admitir que también había estado ahí, que no era inocente en el sentido limpio de la palabra, y que lo sabía con claridad cuando subió al estrado en ese tribunal en Louisville, y que habló de todas formas, no porque hubiera encontrado alguna redención simple, no porque el camino fuera fácil o seguro,
sino porque había llegado a un punto después de años cargando esas imágenes, esa votación, ese no que no había impedido absolutamente nada, en que el peso de saber y quedarse callado se había vuelto insoportable de una manera en que el peso de hablar no lo era. Había una mamá que no sabía lo que le había pasado a sus hijos. Había dos vidas que habían terminado de una manera que nadie había reconocido públicamente todavía. Y Carter había estado ahí, lo había visto. Podía cambiar eso demasiado tarde para salvar a alguien, pero no demasiado tarde para decir la verdad, para que al menos hubiera una respuesta, para que la mamá supiera. El juez lo reconoció en la sentencia. Dijo que Carter había tenido la oportunidad de quedarse en silencio y había elegido no hacerlo, que esa elección había llegado tarde, pero había llegado, y que sin ella, quizás la familia de Maurice y Larry nunca habría recibido lo que toda familia que pierde a alguien así merece: saber lo que pasó, saber quién fue responsable, tener a alguien respondiendo por eso en un tribunal. El crimen casi perfecto de Bryce Rhodes no fue destruido por una cámara de seguridad, no fue destruido por un arma encontrada en el lugar equivocado, ni por una huella dactilar olvidada en una superficie. Fue destruido por una conciencia que no aguantó más el peso de lo que había presenciado, por un hombre que no era inocente pero que decidió que la verdad era más grande que el miedo. A veces, el único hueco en el plan perfecto es la persona que metiste dentro de él. Si esta historia te llegó, deja el like, ayuda mucho al canal a seguir trayendo casos como este cada semana. Y cuéntame en los comentarios, si fueras Antoine Carter, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Habrías hablado, sabiendo todo lo que eso significaba para ti? Me muero por leer lo que piensas.